en los últimos años está la forma de hacer política y también los nuevos perfiles de los líderes en algunos de nuestros países. Bastante preocupante en algunas cosas. Ustedes me preguntan a mí, yo lo estoy viendo todo esto con un poquito de cautela. Para hacer un análisis hemos invitado al abogado y analista político Christian Mancera, quien nos pondrá en contexto todo esto de las caras nuevas de la política y de su forma de dirigir sus países. Christian, ¿cómo estás? Un placer estar contigo. ¿Estás de acuerdo o no de que hay una ola hacia la izquierda en casi todo el continente americano? Pues se ha venido reflejando en los últimos años un movimiento sistemático de las regiones en girar hacia la izquierda por fenómenos obviamente de pobreza y malos manejos de gobiernos de tendencia a derecha que ha generado una reacción en la población. Yo te pregunto, ¿será que también el electorado es muy joven? Porque yo veo, por ejemplo, que no hay memoria histórica. O sea, en Nicaragua, por ejemplo, que estamos viendo una dictadura a todo dar, con una represión a todos, a la iglesia, a muchos. Gente en la cárcel simplemente por estar en contra y muchos otros. Hay un movimiento de gente joven que quizás no sufrió lo que sufrieron sus padres y sus abuelos. Sin duda hay un movimiento de personas jóvenes que han olvidado un poco, o ni siquiera lo han olvidado, no lo han vivido, ¿no? Entonces su realidad es la que viven actualmente y creen que eso es hace parte de la normalidad, pero claramente si analizamos el pasado de varios de estos países, sí ha habido un movimiento también por parte del establecimiento, por parte de esos estados dictatoriales, por borrar esa memoria y finalmente como adoctrinar a esta juventud para que finalmente crean de que lo que está sucediendo es normal. Vamos a hablar claro de eso, vamos a hacer un recorrido. Okay. Muchos temían, por ejemplo, o temen el rumbo que pudiese tomar Chile con un presidente de 35 años de izquierda, ¿no? ¿Cuál es el mayor temor en estos momentos? Yo pienso que el mayor temor que puede existir en Chile es la improvisación. Y dentro de esa improvisación viene el hecho de andar planteando reformas a la Constitución que generen una inestabilidad política en ese país que en otras épocas mantuvo una estabilidad tanto con sectores de derecha como sectores de izquierda. Entonces pienso que hay un gran miedo porque ya no es un tema de campaña, ya es un tema de realidades que se está viviendo en ese país y que finalmente no ha podido responder ante las necesidades que se estaba pidiendo, al menos la población, y vemos una improvisación en querer reformar la Constitución de manera indefinida. A mí me preocupaba un poco el caso de Colombia, todavía me preocupa. En Colombia ya casi se cumple el primer mes de Petro, ¿no?, en el poder. ¿Cuál es tu balance hasta la fecha de los movimientos que se han realizado ahí por el nuevo presidente? Un ex guerrillero, señores. Muchos analistas pronostican muy malas noticias para el futuro de Colombia. Tú que eres colombiano y abogado, ¿cómo ves el panorama colombiano? Yo lo veo un poco distinto. Pienso que el país viene en una tendencia de cambio. El gobierno entrante tiene la responsabilidad de atender esas promesas que hizo en campaña y hay mucha expectativa alrededor de lo que se está planteando en el país. El pasado del presidente Petro sin duda genera mucha, especulación, miedo, no solamente aquí en el sur de la Florida, sino en varios lugares. Pero pienso que hay que darle un espacio, un tiempo para que logre aplicar sus políticas. Finalmente no es un presidente ni un líder de derecha, o sea, pretender lo contrario sería un poco, iluso, y pienso que lo que hay que esperar es que finalmente todo ese gabinete que corresponde a diferentes tendencias políticas puede llegar a garantizar que efectivamente lo que se ha prometido se cumpla, pero ese es el desafío. ¿Cómo se va a cumplir? ¿Cómo se va a ejecutar? Y finalmente las expectativas de la población creo que están en este momento a la espera de que efectivamente el gobierno cumpla. Y una preocupación bastante grande que tengo es que se perpetúan en el poder. Yo no sé por qué se perpetúan. Ellos buscan la forma de cambiar la Constitución. Lo vimos en Venezuela. Lo vimos incluso en Ecuador, Bolivia, tantos lugares que llega ese gobernante de izquierda y es muy del pueblo y de repente se quedan en el poder y se atrincheran ahí en el poder. ¿Tú crees que eso pasa en Colombia? No, mira, por ejemplo, el presidente Uribe buscó reformar la Constitución para reelegirse, se reeligió para un segundo periodo, intentó un tercer periodo, no se le permitió, vino Juan Manuel Santos, estuvo 8 años y reformó la Constitución para que se eliminara la reelección. Cuando llega el presidente Duque, grupos afines al presidente buscaron una reforma constitucional para reelegirlo inmediatamente o darle un periodo de 6 años, lo cual fracasó en el Congreso. Ahora en el Congreso hay un movimiento de sectores afines al presidente Petro que buscan darle 6 años y que se pueda reelegir inmediatamente, lo cual obviamente es un rechazo generalizado en el país. Colombia ha tenido una historia republicana democrática de 200 años en donde no hemos tenido la reelección, solamente con el presidente Uribe se intentó, se vio que fue un error, es un error,
porque finalmente no tenemos la preparación como país para soportar 8 años, por ejemplo, y un pésimo gobierno, tenerlo 8 años sería nefasto. Entonces creo que en ese sentido el país no le va a jalar a eso. Vámonos a El Salvador. El Salvador tiene un nuevo presidente millennial, tiene 41 años apenas, Nayib Bukele. Se le critica bastante por ser dictatorial. Parece un muchacho joven, míralo ahí, lo jovencito, pero saca las cosas de repente y empezó ahora a estar con el rollo de las gangas o las salvatruchas, ¿no? Las pandillas, las maras, como le dicen allá también. ¿Cómo tú ves esa situación? Pues mira, ahí se da el caso opuesto. En ese país venían de unos gobiernos fracasados, de tendencias más bien hacia dejemos que todo pase y no hagamos nada. Y finalmente tenemos un líder político que tiene mucho dinero, no depende del dinero del Estado. Exacto. Es una persona que tiene una visión de país muy distinta. Entonces dijo, vamos a limpiar esto. A veces limpiar, vale la pena notar, de la delincuencia a la ciudadanía implica aplicar la ley. Hay mucha gente que se acostumbra durante años a que no se aplica, entonces finalmente creen que se están violando derechos humanos, pero en el caso de este país en particular y del presidente Bukele, creo que está en el camino correcto porque ese país lo necesita. Creo que muchos países latinoamericanos han confundido y creo que a veces viven como el sueño del mundo de fantasía de que nos creemos europeos, no somos europeos, somos latinoamericanos, tenemos una cantidad de desafíos y a veces queremos gobernar, implementar políticas públicas parecidas a las de Europa, en donde la policía no tiene armas, en donde todo es un mundo pues, de felicidad, y no es así en nuestros países, y para combatir estas bandas criminales indeseables, a veces la mano dura es necesaria para poder limpiar a la ciudadanía del crimen que está inclusive suscitándose en ese país. A mí lo que me preocupa es que yo veo una democracia muy frágil en nuestra América Latina. O sea, que dependa de un líder nada más, de un presidente, este tipo de cambio del cual estás hablando, me dice que nuestras situaciones del gobierno más amplio no están muy fuertes. O sea, claro, porque ¿quiénes somos son los caudillistas. diputados? Exacto, somos caudillistas. ¿Por qué es que somos tan así? O sea, fíjate, dame un ejemplo. Aquí estamos hablando de gente joven que está tomando el poder, muchos de ellos con los que no estoy de acuerdo, tengo que decirlo así, porque en mi opinión son demasiado de la izquierda. ¿De acuerdo? No me atrae esa política. Acuerdo. Pero bueno, por ejemplo, aquí estamos entre Joe Biden, que si gana en la próxima ciclo comienza a los 83, y el primer candidato, el expresidente Trump, tendría casi 80. O sea, estoy diciendo, tú no vas a decir a mí que un país tan grande como este depende de personas que ya deben estar jugando golf y descansando. Pero no, bueno. O sea, ¿qué hace la Nancy Pelosi metida allí? Que se vaya para su casa. Tiene que haber otra gente Claro. que pueda ser líder en esta nación. Estoy de acuerdo contigo, pero sabes que lo que pasa es que durante años también se ha demostrado de que el liderazgo emergente, tanto en un lado como en el otro, tampoco ha podido tomar las riendas y son débiles a la hora de implementar políticas públicas. ¿Por qué Nancy Pelosi está en su cargo? Porque se ha mantenido ahí, porque creen lo que está planteando. Lo mismo el caso del lado republicano, hay líderes que llevan años, como el caso de Mitch McConnell, que es un líder republicano, o sea, que desde la visión que tiene de política ha sido dedicado a su filosofía y por eso está ahí. No está ahí porque sencillamente sea un dinosaurio que no se quiere ir. O sea, es una persona que tiene claro para dónde quiere llevar a su partido y esa filosofía, tanto de un lado como del otro, ha impedido que líderes que llegan, jóvenes que ni siquiera saben dónde están parados, creo que ese es el verdadero problema. Entonces creo que nos hace falta como líderes que realmente tengan claro para dónde quieren llevar a sus partidos y no con la política extremista de la cultura de cancelar o del woke culture, no, pero sí políticas que realmente beneficien a la ciudadanía y ese es el tema Vamos que a hemos Centroamérica estado. de nuevo, muy cerca de nosotros en Panamá, el pueblo y sobre todo los indígenas nativos de las comarcas tuvieron literalmente trancado al país por semanas. ¿Por qué? Porque ellos exigían y consiguieron que se congelaran los precios de la canasta básica de alimentos y hasta que bajaran y regularan un poco el precio de la gasolina. ¿Cómo ves ese ambiente político en Panamá? Pero mira, eso se ha venido presentando en Colombia, en Ecuador, en varios países en donde, inclusive Bolivia, en donde el movimiento indígena ha buscado prevalecer al menos esos derechos que han sido negados durante décadas. Pero también ojo con esto, detrás de algunos de esos movimientos también vienen algunos intereses de la izquierda radical, de sectores bastante, digamos, por no decir nefastos. Entonces, allí viene el tema de cómo mantenemos el equilibrio en un Estado que debe atender esas necesidades de nuestros ancestros y nuestros indígenas, pero sin caer en la manipulación de ciertos sectores que se aprovechan de la necesidad de nuestros indígenas para utilizarlos como móviles políticos para desestabilizar naciones, que eso ha estado pasando, ¿no? Entonces pienso que sí hay una necesidad, hay un clamor de que muchas comunidades periferias y muchas comunidades vulnerables sean atendidas,
pero también, ojo, hay muchas personas nefastas o grupos nefastos Sí. que utilizan estos grupos, digamos, minoritarios para sacar provecho y La manipular la manipulación política. Sí, política señor. y la corrupción siguen con nosotros. Ahora, Correcto. otra cosa, ahí tenemos el gran canal de Panamá. Por ahí pasan diariamente embarcaciones, cientos de embarcaciones de Rusia, de la China, y andan precisamente enfrentados con el gobierno americano. ¿Qué impacto tiene esto para Estados Unidos estando tan cerca? Pues mira, Panamá de hecho es un país que se ha logrado mantener. Las últimas administraciones han hecho un trabajo muy bueno de darle vida y desarrollo al país. Creo que se ha fallado de golpe en atender las necesidades, como pasa en toda Latinoamérica, de las necesidades de las comunidades más vulnerables. Entonces, mi consejo finalmente es a estos líderes emergentes y los que quieren llegar, hay que atender las necesidades de la gente más vulnerable para que movimientos o líderes de pronto que vengan con unas políticas a generar inestabilidad, pues no lleguen al poder. Si acudimos a las necesidades de la gente, no podemos tenerle miedo a estos regímenes nefastos que vienen a desestabilizar a las regiones. Christian, gracias, pero nos quedaron muchos países, así que te invito pronto a que regreses. Claro que sí. Porque vamos a seguir analizando el panorama político para que estemos bien informados, señores, y podamos hablar, claro, de cosas que en otros lugares no hablan. Aquí las queremos hablar claramente con ustedes. Gracias, Christian, por estar aquí. Un placer. Y usted no se vaya, porque siempre nos dicen, no usen las tarjetas de crédito que son malas. Pero aquí va a venir un experto a decirnos que se pueden usar esas tarjetas, sí, se pueden usar para no morir endeudado, ganar dinerito mientras las usas, incluso tener esos premios o rewards que te ayudan. ¿Saben cuáles tarjetas debes usar y cuáles no debes usar? Aquí te vas a enterar con nuestro experto, Roberto Abreu. Ya volvemos.